iniciamos la presentación del módulo 0563 Representaciones de construcción, perteneciente a los ciclos formativos de grado superior de proyectos de edificación y de proyectos de obra civil. Aquí trataremos el segundo vídeo de la unidad didáctica 1, representación de elementos de construcción. Los resultados de aprendizaje son: representa elementos de construcción, dibujando plantas, alzados, cortes y secciones empleando útiles de dibujo sobre tablero. En el segundo vídeo, los contenidos a tratar son: la representación de vistas, proyección frontal y de perfil. Sombras. Dentro de este punto se hablará de la importancia de la representación de las vistas que componen un elemento tridimensional para poder trabajar con él en el plano, es decir, cómo pasar de tener un elemento tridimensional a bidimensional aportando toda su definición para poder reconstruirlo en cualquier momento. Además, se hablará de la sombra que proyectan los cuerpos y cómo hallarla y representarla. El objetivo de estos contenidos es conocer los conceptos básicos de representación de vistas de elementos tridimensionales y la proyección de sombras arrojadas y propias, manejando los formatos y herramientas adecuados para la definición exacta del volumen estudiado, con la correcta resolución y coherencia según la escala de representación o el tamaño del soporte. Esta parte de la primera unidad se relaciona con 8 criterios de evaluación. Se ha seleccionado el sistema de representación adecuado para representar los elementos constructivos, dependiendo de la información que se desee mostrar. Se ha elegido la escala en función del tamaño de los elementos constructivos y del espacio de dibujo disponible. Se ha elegido el formato y el soporte adecuado a los elementos constructivos, a la escala seleccionada y al uso previsto. Se han seleccionado los útiles de dibujo en función de la naturaleza del trabajo previsto. Se han realizado las vistas mínimas necesarias para visualizar los elementos constructivos. Se ha tenido en cuenta las normas de representación gráfica. Se ha seleccionado el tipo y el grosor de línea según la norma, la escala, el tamaño o la importancia relativa de lo representado. Se ha trabajado con orden y limpieza. Representación de vistas, proyección frontal y de perfil. Se presenta este volumen sencillo como punto de partida. Lo primero que tenemos que responder para obtener las vistas de una figura es cómo se vería si ésta fuera totalmente plana. Si fuera vista desde el frente, si fuera vista desde arriba y si fuera vista desde el lateral. Con la vista del frente obtendremos el alzado. Con la vista desde arriba obtendremos la planta. Y con la vista desde el lado obtendremos el alzado lateral o perfil. Lo primero es observar la pieza y descomponer las vistas para entender cómo es y de qué partes se compone. Empezaremos habitualmente con el alzado, que es la vista que ordena la representación del resto de vistas. Es la vista frontal. Iremos analizando cada parte del volumen principal y proyectando cada línea y quiebro a un plano imaginario perpendicular al suelo y paralelo al alzado. Lo recomendable es hacer un croquis proporcionado a mano con el resultado de este análisis. Con el alzado o vista frontal ya resuelto, podemos pasar a analizar el alzado lateral o perfil. Haremos lo mismo que con el alzado principal. Iremos analizando los volúmenes y formas y las iremos proyectando en un plano imaginario perpendicular al suelo y paralelo a este perfil o alzado lateral. Como trabajamos habitualmente con el sistema europeo, el perfil izquierdo quedará plasmado a la derecha del alzado frontal y el perfil derecho quedará plasmado a la izquierda del alzado frontal. En este caso, cuando dibujemos las vistas, deberemos expresar este perfil a la derecha del alzado frontal. Por último, vamos a representar la planta o vista superior. En el sistema europeo la planta se representa justo debajo del alzado frontal. Al igual que en los casos anteriores, vamos a observar los elementos que componen el volumen visto desde arriba y los vamos a proyectar sobre un plano imaginario, pero en esta ocasión paralelo al suelo. Lo primero que debemos hacer antes de empezar a dibujar de forma exacta y con los útiles de delineación y la escala correcta es tener un croquis ordenado y proporcionado de cada vista. Después calcularemos su dimensión a la escala adecuada para plasmar exactamente las vistas en el espacio que tenemos para ello. Debemos comprobar que las líneas que determinan los diferentes volúmenes, alturas y dimensiones se corresponden en las 3 vistas. Sombras. Vamos a diferenciar 2 casos distintos de sombras: las sombras por luz puntual y las sombras por luz plana. Sombra por luz puntual. Para entender la luz puntual podríamos pensar que es una bombilla desde la que los rayos luminosos salen en todas direcciones sobre un volumen, produciendo en este zonas de sombra y sombras arrojadas del propio volumen en el terreno o sobre otros objetos. Vamos a ver cómo calcular y expresar gráficamente la sombra producida por una luz puntual sobre un volumen, conociendo la posición de dicha luz.
En este caso, el foco está situado en el punto A, y el punto A' es la proyección del punto A en el terreno. Haremos pasar por cada vértice del objeto líneas de luz desde el punto A hasta que corten con el suelo, y sabremos dónde cortan en el terreno haciendo pasar una línea desde el punto A', proyección en el terreno del punto A, pasando por la proyección en el plano del suelo de los puntos elevados por los que ya hemos hecho pasar líneas desde A. Donde se intersecten ambas líneas será el punto de contacto con el suelo. Empecemos el proceso con el primer punto que designemos y unamos el punto A con el vértice y el punto A' con su proyección en el plano del suelo. Donde se intersecten tendremos el primer punto de la sombra arrojada. Punto 1. Repetimos este proceso en el resto de puntos que arrojan sombra y sus proyecciones en el plano horizontal donde las arrojan. Aquí ya tenemos el punto 1, 2 y 3 de la sombra arrojada. Acabamos el proceso con el cuarto vértice. En este caso solo tenemos 4 puntos y con este cerramos la sombra arrojada del prisma que estamos usando. Unimos los puntos que hemos obtenido y nos da la sombra arrojada del prisma. Cerramos la sombra uniendo los puntos extremos de la sombra arrojada con las proyecciones de los vértices extremos. Pero aún nos queda la sombra propia que el objeto tiene, dado que hay caras de su volumen que están opuestas al sol y son las que arrojan la sombra. Poniendo una trama de líneas paralelas o un sombreado sólido, como en el ejemplo, podemos dejar el ejercicio acabado y expresado correctamente. Sombra por luz plana. La luz plana es una luz muy grande de la que se conoce únicamente la dirección de los rayos, R mayúscula, y su proyección horizontal en el suelo, R minúscula. Haremos pasar líneas paralelas a la dirección de los rayos de luz, R mayúscula, por los vértices de la pieza que arrojan sombra hasta que corten con el suelo. Sabremos dónde cortan con el terreno haciendo pasar una línea paralela a la proyección en el terreno de la dirección de la luz, R minúscula, por la proyección en el plano horizontal de los vértices anteriores. Donde se intersecten ambas líneas será el punto de contacto con el suelo y por tanto será un punto perteneciente a la sombra arrojada. Debemos localizar la sombra de cada uno de los vértices y después, conectándolos, obtendremos la sombra global. El proceso será recta paralela a R mayúscula, dirección de la luz, por el vértice 1. Recta paralela a R minúscula, proyección en el plano horizontal de la dirección de la luz, por 1', quedando determinado el punto A de la sombra arrojada. Ahora con el siguiente punto. Recta paralela a R mayúscula por el vértice 2. Recta paralela a R minúscula por 2', quedando determinado el punto B de la sombra arrojada. El proceso continúa con el resto de puntos. El 3 y su proyección nos da el punto C y el 4 nos da el punto D. Finalizamos esta primera sombra arrojada con el punto 5 y su proyección, que determinan en el terreno el punto E de la sombra arrojada. Ya se puede trazar la sombra arrojada en el terreno, pero nos queda una sombra arrojada sobre sí mismo. El punto 6 arroja sombra sobre el propio cuerpo, por tanto tenemos que hallarla. El sistema es el mismo. Pasar una línea paralela a los rayos de luz por el punto 6 y otra paralela a su proyección por el punto 6', que en este caso pertenece a un plano del propio objeto y no del suelo. Determinamos así el punto F en el plano horizontal del objeto. Desde F hacemos una paralela a la arista que produce la sombra y ya tenemos la sombra arrojada total. Ya solo queda determinar qué caras de nuestro volumen están en sombra, sombra propia, y hacer una trama de líneas paralelas o una trama sólida en estas caras y en la sombra arrojada. Así conseguimos un aspecto de sombra que nos hace entender mejor el volumen.